Bueno, vamos a terminar un poquito de redondear hoy y quiero ver, aclarar algunas cuestiones que he visto en el trabajo práctico número 2, que son las siguientes. Para ello vamos a resolver un problema y después les voy a dar una tercera actividad que ustedes van a hacer que va a ser similar a este problema. Me dice, calcular gráficamente el vector resultante del siguiente sistema de fuerzas concurrentes. Gráficamente. Fíjense que las fuerzas están aplicadas en los puntos 0, 0, 0, 0 y 0, 0. O sea, todas concurren con el origen de coordenadas. Y la primera es de 45 grados, 150 grados y 210 grados la tercera. Los módulos son de 30, 20 y 40 kilogramos fuerza. ¿De cuánto harían ustedes? La escala? Para representar 30, 20 y 40. Recuerdo que estamos haciendo un procedimiento gráfico. ¿Sí? 1 en 2. 1 en 2. ¿Qué es 1 en 2? ¿Qué significaría 1 en 2? Una escala de dibujo técnico, pero no es una escala de dibujo técnico, es una escala del que representa fuerzas. Por lo tanto, no hay 1 en 2, porque 1 en 2 uno dice, bueno, lo que mide 1 lo represento con 2. Estoy hablando de 2 dimensiones, de 2 longitudes que tienen la misma unidad. Pero acá tengo que decir, 1 centímetro, ¿cuántos kilogramos fuerza van a ser? ¿1 centímetro va a ser 2 kilogramos fuerza? ¿Eso es lo que querés decir? Sí, eso, profe. Eso. Me significa que la fuerza 3, ¿cuántos centímetros va a tener la voy a tener que representar? Si tiene 40 kilogramos y cada 2 kilogramos es 1 centímetro. 20 2 centímetros. centímetros. 20 centímetros, ¿no? 40 sobre 2, 20. 2 centímetros. Claro. Entonces, estaría bien que represente en la hoja una fuerza de 20 centímetros. ¿Me va a alcanzar la hoja para hacer todo en esa escala? No. 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 Entonces voy a hacer lo 1 siguiente. centímetro, 10 Voy a kilogramos usar una fuerza. escala. ¿Cuánto? No. Bueno, 1 centímetro, 10 kilogramos fuerza, capaz queda 10 medio chiquito. kilogramos fuerza, 1 centímetro, 5 kilogramos fuerza, 1 centímetro, 8 kilogramos fuerza, 1 centímetro, para que me dé 4, 5, 6 centímetros como mucho, ¿sí? Y me pueda ingresar en la hoja, entrar en la hoja. Yo adopté 10 kilogramos fuerza, 1 centímetro, por lo tanto la longitud de F1 es 3, la longitud de F2 es 2 y la longitud de F3 es 4. Esto le voy a pedir que lo pongan ustedes para que no haya dudas en la resolución. La escala y cuánto mediría la fuerza. Fíjense que yo no pongo F1 3 centímetros, sino que le agrego la palabra longitud además. ¿Por qué? Porque es la longitud de la fuerza F1 en esta escala. ¿Sí? No es que F1 vale 30 kilogramos fuerza. F1 vale 30 kilogramos fuerza. La longitud de F1 en esta escala es 3 centímetros. Son dos cosas distintas. La fuerza tiene un módulo. Según la escala que yo adopte, tiene una longitud. O sea que esto está asociado con esta escala. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es representar esas fuerzas. Si yo tengo una fuerza 1 de 45 grados, ¿estarían de acuerdo ustedes que esa fuerza 1 de 45 grados sería algo así? ¿Algo así? ¿Estaría bien esa fuerza? ¿F1? ¿Sí o no? Sí. Sí. La fuerza 2, 150 grados, pertenece al segundo cuadrante. ¿Sería algo así? Sí. Y la 3, Sí, profe. 210 grados. Entonces 210 grados sería por acá. Obviamente que eso no está bien porque yo no lo hice en escala. Lo que estoy viendo es Claro. cómo represento los ángulos, ¿sí? Bien, entonces por lo tanto lo borro y lo voy a hacer en escala. F1 pasa por 45, F2 pasa por 150 y F3 es 4, 2 y 3. Ahí sí está en escala. ¿Sí? Bien. Por supuesto que ustedes no van a dibujar este transportador, sino que yo estoy poniendo el transportador para que vean cómo se representan los ángulos. Para que ustedes se den cuenta que si la fuerza es de 0 beta, es 0 grados, va a ser acá. 90, 180 y 270. Quiere decir que entre 0 y 90 la fuerza es una fuerza que está ubicada en el primer cuadrante.
entre 90 y 180 en el segundo, entre 180 y 270 en el tercero, y si está en el cuarto es entre 270 y 360. ¿Sí? Eso nos ubica y nos muestra cómo se representa. Bien, si eran dos fuerzas, yo utilizaba la regla del paralelogramo para calcular la resultante. ¿Sí? Pero son tres fuerzas, por lo tanto lo que voy a usar es el método del polígono vectorial. ¿En qué consiste el método del polígono vectorial? En un costadito de acá arriba, acá abajo, en un lugar que yo tenga en la hoja, dibujar en escala F1, paralela a F1, en el extremo de F1 ubicar el origen de F2 y en el extremo de F2 el origen de F3. ¿Sí? Así hasta la última fuerza. Uniendo el origen de la fuerza 1 con el extremo de la fuerza última, en este caso F3, voy a tener la resultante. Y el sentido de la resultante va a ser del origen de la primera al extremo de la última. Fíjense cómo sería eso. Obviamente que para hacer esto necesito tener una escuadra y una regla o dos escuadras para trazar paralelas. Entonces dibujo en algún lugar F1, ¿sí? Dibujo F1. Esta es paralela a esta y tiene 3 centímetros de largo. Dibujo F2, que la dibujo en el extremo de F1, en el extremo, recuerden chicos, este punto es el origen y este es el extremo de F1. El extremo de F1 coincide con el origen de F2. En el extremo de F2 voy a dibujar F3 con el sentido que tiene, va para abajo. Entonces lo voy a dibujar así, para abajo. ¿Sí? Esa va a ser F3. Ahora, uniendo el origen del primero con el extremo del último, ¿qué tengo? ¿Qué representaría eso que yo dibujé en rojo ahí? La resultante. La resultante. La resultante. Bien, la borro, la dibujo bien. Ahí le pongo R y mido su longitud con la regla. Mido su longitud y me dice que me midió 3,3 centímetros. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿la resultante vale 3,3 centímetros? Probablemente, o sea, no, valdría 33 kilogramos, ¿no? Exactamente. Pero probablemente con la regla no te dé lo mismo que analíticamente. Bien, en mi resolución gráfica con mis errores, ¿sí? Me va a dar aproximadamente, o me va a dar 33 kilogramos de fuerza, no 3,3 centímetros, porque 3,3 centímetros representa la longitud del vector representativo de la resultante en esa escala, ¿sí? En la longitud del vector representado, pero no es el módulo. El módulo es multiplicándolo por la escala, que es lo que yo voy a hacer acá. Longitud. Fíjense que cuando hago esto, cuando yo haga esto, me va a pasar que este centímetro que está acá se anula con este centímetro que está acá. ¿Y qué me queda? Kilogramos fuerza. Bien, si yo acá mido en milímetros y la escala está en centímetros, ya tengo un problema, porque no puedo anular milímetros con centímetros. Si yo acá pongo 33 milímetros, estos milímetros con estos centímetros no lo puedo anular. Por lo tanto, yo en la escala voy a poner siempre sobre 1 centímetro y voy a medir siempre con la regla con centímetros. ¿Sí? Bien. Una vez que hice eso, se terminó el problema, ya está terminado el problema. Hay que encontrar el ángulo. Ah, exactamente. A mí me dicen, fíjense lo que dice acá el enunciado. Vector resultante. Es como si a mí me preguntan, cuando a mí me dicen calcular el vector resultante, es como que me están pidiendo mi nombre, mi apellido y mi documento. No mi nombre solamente. Me están pidiendo todo, pero no me lo están diciendo. Me dicen calcular el vector resultante. Yo tengo que saber que la resultante es una fuerza y por lo tanto tengo que dar módulo, dirección y sentido. No alcanza con que ustedes digan Julián. No, tiene que decir Julián Ramírez y el apellido y el DNI, para que esté completa la pregunta que le están haciendo. Bien, entonces borro y mido el ángulo. Como es un método gráfico, lo voy a medir
utilizando el transportador. Lo represento acá, o sea, hago una paralela acá, ¿sí? Esa es R, el ángulo sería S. El ángulo siempre lo mido desde el eje X positivo, desde acá. Y más o menos son unos 160 grados, ¿sí? 160 grados. Si lo continúo acá así, si yo hago esto, marco ahí y lo sigo por acá así, 160, 161 grados. Bien. Respuesta. ¿Qué es la respuesta? La respuesta gráfica. La resultante tiene un módulo de 33 kilogramos, un ángulo de 160 y está aplicada en el punto 00. Eso sí respondió la pregunta que me hicieron. Dimódulo, 33 kilogramos fuerza. Dirección y sentido, 160 grados. Punto de paso de la resultante, 0, 0. Si me piden, que eso es lo que pidió en el trabajo práctico, y ahí hubo un pequeño error que hoy vamos a aclarar. Si me piden la equilibrante, ¿cómo sería la equilibrante? Sería con los mismos datos, pero al ángulo le sumas 180 grados. Claro, sería como el ángulo resultante, pero al Sería revés. así, ¿no es cierto? Sería ahí. Igual y opuesta. O sea que en lugar de ser 160 grados, sería 340 grados. ¿Por qué? Porque yo me diría así. Me diría desde acá, así. El ángulo sería este. No sé el resto, pero yo no estoy viendo nada. Ah, sí, ahí ya veo. Hay un poquito de retardo. ¿Sí? Entonces eso genera que le tenga que sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque la equilibrante es una fuerza igual y opuesta a la resultante. Entonces siempre difiere en 180 grados. Bien, vamos al método analítico. Vamos al método analítico. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular de cada fuerza su componente en X y en Y. Las proyecciones de las fuerzas sobre X. En este caso me quedaría así, ¿ven? F1X, F1Y. La fuerza F1. Fíjense que yo acá no le pongo la flecha en la puntita, se la pongo en el medio. ¿Por qué la pongo en el medio? Para que saber bien dónde termina el vector. No es necesariamente la flecha en el extremo. F2 y F3. En este dibujo, y esto quiero hacer una aclaración importante. Hay algo que se llama vector componente, que sería el vector F1X y el vector F1Y, y hay algo que se llaman las componentes de la fuerza. Las componentes son números, no son vectores. ¿Por qué son números las componentes sobre un eje? Porque pueden ser positivo y negativo, y un vector no puede ser negativo. Entonces, cuando yo calculo la componente de una fuerza sobre un eje, la posibilidad es que la fuerza, la componente sobre ese eje, tenga el mismo sentido que el eje o sentido contrario. Fíjense, este es el eje X. Este es el eje X. En el eje X tengo F1X que tiene el mismo sentido y F3X que tiene sentido contrario. ¿Sí? ¿Puede haber otro sentido distinto? No, todos actúan sobre X. Bien, entonces la componente es un número. Si la fuerza tiene sentido igual que la componente, por ejemplo F1X, yo a la componente la considero positiva. Y si es como F3X, que es opuesta al eje X, la componente es un número negativo. Por eso puedo sumar componentes positivas y negativas, porque no son vectores, son números. Pero son números que tienen esta característica. Si yo trabajo con un eje así, si yo trabajo con un eje así, ¿sí? Ese es mi eje. Entonces, esta componente va a ser positiva, este componente va a ser negativa. ¿Por qué esta es positiva? Porque tiene el mismo sentido que el eje. Y esta, negativo, porque tiene sentido contrario. No importa el eje qué dirección tiene. Las componentes van a ser, este va a ser 10 y este va a ser 15. Entonces, el resultado de esto va a ser 10 menos 15. Ahora, usted está sumando vectores así con... No, yo estoy sumando números, componentes. Por eso son negativos. Si no, no podrían ser negativos. Bien. Pregunto, en el eje Y, ¿qué componente es positiva y qué componente es negativa? F3Y negativo y F2 y F1Y son positivos. Exactamente. ¿Estamos? F2X, ¿es positiva o negativa? Positivo. F2X.
Negativa, profe. Negativa, perfecto. ¿Cómo sé cuándo es positivo y cuándo es negativo? No hace falta que yo le agregue el más y el menos, porque me lo va a dar el ángulo de referencia. Beta, el seno y el coseno de beta, me va a dar positivo o negativo directamente. ¿Sí? Bien, entonces, lo que hacemos es decir lo siguiente. F1x es F1 por coseno de beta 1. Me da positivo. Me fijo acá, está bien. F2x, el coseno de 150 es negativo y por lo tanto me da F2x negativo. Está bien. Y F3x también me da negativo. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes saben la reglita memotécnica para saber en qué cuadrante el seno y el coseno es positivo y es negativo? ¿Le enseñaron esa regla? Por ejemplo, la tangente, ¿en cuál es positivo? ¿Saben eso o no? No. No, bien, miren qué fácil. No andaría recordando. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo. Este es el tercero. Y este es el cuarto. ¿Sí? Ah, profe, vos lo habías dicho, con las iniciales de positivo. Exactamente. Entonces en el segundo, segundo con S, tercero con T, cuarto con C. Segundo es seno, tercero tangente y cuarto coseno. Entonces en el segundo el positivo es el seno, en el tercero la tangente y en el cuarto el coseno. La misma letra. ¿Se entiende? Bien, entonces yo me dicen, la tangente, ¿dónde es positiva? Tangente en el tercero. El seno, ¿dónde es positivo? Seno con segundo, en el segundo. Y coseno con 0 cuarto. Y ahí ya me acordé. En el primero son todos positivos. Entonces, ¿cómo es la regla? En el primero son todos positivos. En el segundo, el único positivo es el seno. En el tercero, el único positivo es la tangente. En el cuarto, el único positivo es el coseno. Por eso, en el segundo, me dio el coseno negativo. Porque el coseno es positivo en el cuarto. Bien, ahora cuando haga el seno, en el segundo me va a dar positivo y en el tercero no. Bien, entonces, ahora lo sumo. Bueno, ahora calculo F1i, F2i y F3i. Fíjense, F1i positivo, F2i positivo y F3i negativo. Bien, ahora calculo las Rx y Ri. Sumo estas tres y me da menos 30,74,9. Y sumo Ri y me da 11. ¿Qué quiere decir que Rx me dio menos 30 y que Ri me dio 30? La resultante, ¿en qué cuadrante estará? Si me dio menos 30. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un dibujo para representar eso. Dibujar Rx para allá, negativo me dio, y Ri positivo para allá. A este angulito le llamo phi prima. Pero el que tengo que calcular es phi. Calculo phi prima para poder calcular phi. ¿Sí? R, ¿cómo lo determino si tengo Rx y Ri? ¿Cómo se llama? Con el teorema de hipotenusa. Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, ¿sí? R al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjense que este menos acá, cuidado, porque este menos al cuadrado queda positivo. Por lo tanto, acá no haría falta que pongan este menos. Este menos no hace falta que lo pongan. ¿Por qué? Porque al cuadrado me va a quedar positivo. Además, yo estoy resolviendo un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo no tiene lados negativos, ¿sí? El menos 30 me está indicando que este va para allá, pero este va para allá con 30 y este va para arriba con 11, nada más. Bien, ahora calculo phi. Si ustedes se fijan acá, esto rojo así, vamos a poner más grueso, esto rojo así, sería 11,21. Y esto sería 30,74,9. No menos 30, 30, porque es un triángulo que se formó de 30 por 11. ¿Cómo saco el ángulo este? Tengo los dos catetos por tangente. La tangente de phi' es Ri sobre Rx.
Y cuidado porque por ahí vi que en algún lugar estaba puesto al revés eso, en uno de los apuntes. Decía Rx sobre Ri. Acá estaba bien, pero acá lo decía al revés. Y eso hizo que alguien se confundiera en la resolución de la actividad. Bien, entonces fíjense que acá no pongo el negativo. Acá no puse el signo negativo. ¿Por qué no pongo el negativo? Porque estoy calculando un ángulo de un triángulo rectángulo. Y no existen los triángulos con lados negativos. El negativo que me dio acá, lo que me significó solamente es que esa Rx iba para allá. ¿Sí? Nada más que eso. Pero no que acá sea negativo. Bien, me dio 20 grados. Entonces, ¿qué hago ahora? Si este es 20, phi es 180 menos 20. Y me dio 159, 57, 54. Bueno, y ahora sí estoy en condiciones de escribir la respuesta analítica. 3273, 159, 57, 54, 00. ¿Sí? Y lo que hago es comparar una con la otra. Esta me había dado 33, esta me dio 3273. Obviamente que estaba bastante bien esta, 33 contra 3279. Y acá era 160 y acá casi 160. O sea que lo que medí estuvo bastante aproximado. Quiere decir que la conclusión que saco, que lo que hice gráficamente, está bastante bien. Si acá me da 33 y acá me da 50, uno de los dos está mal. Si este me da 160 y este me da 170, uno de los dos está mal. Lo que se dice es que el error podría llegar a admitir ya hasta un 5% de diferencia. ¿Sí? No sé si ustedes saben sacar un porcentaje de esa manera. ¿Cómo saco el porcentaje? Y bueno, si uno me da 80 y el otro me da 90, la diferencia ¿cuánto es? 10. 80 y 90, me da 80, me da 90. Diferencia 10. 10 dividido 80 por 100% me daría el porcentaje de error. ¿Sí? De esa manera yo sacaría. Si ese valor me da 5 o menos, está en buenas condiciones de trabajo, puedo decir, porque mi error, si bien no es pequeño, tendría que evaluarlo, está dentro de lo permitido por los errores de medición. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, ahora les quiero explicar otras dos cositas más. El cálculo de phi. Siempre phi' va a ser arcotangente de Ri sobre Rx. Y en la ecuación de esta phi', siempre Rx y Ri positivo porque son, ¿qué cosa? Los lados de un triángulo. Bien. En este caso, phi' coincide con phi. En este caso es el de recién. Phi' es este y phi es 180 menos phi'. En este caso, ¿cuánto valdría phi? ¿Cuánto valdría si la resultante está en el tercer cuadrante? ¿Cuánto valdría phi? ¿Cómo se llama? Phi' más phi. O sea, 180 más phi'. Exactamente, muy bien. ¿Por qué 180? Porque así, fíjense que este ángulo que está así es 180. Claro. Si a ese ángulo le sumo este pedacito de phi', ¿qué me da? Phi. Me da phi. ¿Sí? 180 más phi'. Y este, si phi es todo este, y yo calculé phi'. 360 menos phi'. Exactamente. Bien. Perfecto. Recuerda entonces, phi y siempre es Ri sobre Rx. ¿Por qué? Porque si yo pongo Rx sobre Ri, lo que estoy determinando es este ángulo. Si yo pongo así, si yo pongo tangente de phi Rx, que es este, sobre Ri, me da este ángulo, y no es phi ese ángulo. Después de eso yo tendría que hacerle 90 menos phi', menos ese ángulo, ¿se entiende? Acá calcularía este ángulo. Entonces yo calculo este ángulo y le sumo 90, está bien, lo puedo hacer. Este también, calculo este ángulo y a 270 le resto este. O acá calculo este ángulo y a 270 le sumo este. Bueno, cualquier manera que ustedes lo hagan está bien. Yo le doy esta que es calculando lo phi' como arco tangente de Ri sobre Rx y en cada cuadrante el ángulo se saca de esta manera. Bien.
En la actividad 2, en el problema 2 y 1, decía hallar la fuerza que hace nulo el sistema. Hallar la fuerza que hace nulo el sistema es calcular la equilibrante. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculo la equilibrante? Profe, Sí, ¿eso había que calcularlo gráficamente o analítica? acá no dice, así que puedo elegir. Cuando no me dice, yo puedo elegir. ¿Sí? Si me dice, yo anteriormente le dije, acá, calcular el problema anterior analíticamente. Entonces ya estoy condenado a hacerlo analíticamente. Chao. Me lo dice. Si no me dice, yo puedo elegir qué método hacer que va a estar bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces represento las fuerzas. Voy a hacer el segundo caso. Tengo esta de 300, F1, F2 de 60 grados y F3 de 150 grados. Obviamente que todo esto lo tuvo que hacer una escala. ¿Sí? En este caso 100 kilonewton un centímetro adopté yo. ¿Sí? Bien, y ahora hago el polígono de fuerzas. F1, F2, F3. Si yo ahora uno este punto con este, ¿qué sería eso? Lo rojo, ¿qué sería? La resultante. La resultante. ¿Sí? Ahora, si yo hago esto, esta, ¿qué sería? La que anula el sistema, esa, ¿cuál sería? Equilibrante. La equilibrante, que es igual y opuesta que la resultante. Entonces, ¿qué hago? Dibujo la equilibrante, le pongo equilibrante y mido el ángulo. ¿Sí? 290, mido este y 290. Bueno, yo acá no lo medí, no hice en escala nada, lo hice así para mostrarle a ustedes qué era lo que tenían que hacer. Ahora lo mido, multiplico por la escala, como hice antes, el ángulo me dio unos 290 grados. ¿Sí? Eso es gráficamente, que ustedes lo podrían haber hecho gráficamente. Vamos a hacerlo analíticamente. Calculo de cada fuerza, ¿qué cosa? La componente, por el coseno las X, por el seno las Y. Me dan esos valores, ¿sí? Entonces calculo Como la R. fórmula de reemplazar. Reemplazo. Recuerden que, porque a ustedes a los alumnos muchas veces les gustan las reglas. Si yo trabajo con el ángulo de referencia, ¿a qué le llamo ángulo de referencia? A dar estos ángulos 360, 150 a partir del X positivo, a eso le llamo ángulo de referencia. Directamente, siempre el coseno me va a dar X y el seno me va a dar Y. Siempre el coseno que hay adyacente me va a dar X y el seno me va a dar Y. Siempre, no es que una vez sí, una vez no. Eso no va a haber ningún problema. Entonces calculo R por Pitágoras, lo represento y calculo phi, como hice antes. Dice, cuidado, los dos van positivos, ¿eh? Me da 66. Phi, ¿cuánto sería? 180 menos, me da este ángulo. Este es el ángulo de la resultante. Y como alguien dijo por ahí, el de la equilibrante, ¿qué hago? Le sumo 180. Quiere decir que el ángulo de la equilibrante es 293,38 grados. Sí, bueno, eso como que esto no me lo hicieron. Como que esto quedó... uno o dos alumnos solamente hicieron esto. ¿Sí? De expresar el resultado. Hicieron hasta acá muchos calcularon que era 502 o 500. Y muchos se equivocaron en esta cuenta. Muchos, casi nadie le dio bien este valor, a todos le dio mal y igual, o sea, porque se han estado copiando, se lo han estado pasando. ¿Tá? Entonces uno, el que lo hizo primero, se equivocó y el resto se equivocó también. Bueno, hay que hacer las cosas y equivocarse uno, no cometer los errores de los otros. Entonces había que chequear para ver por qué esto no daba lo que pusieron. ¿Sí? Y este problema no me puedo equivocar en esta cuenta porque yo lo puedo hacer gráfico y analítico. Entonces al hacerlo gráfico y analítico me tiene que coincidir. ¿Sí? Me tiene que coincidir. Yo tengo que haber medido en el ejemplo anterior, en la página anterior, acá, ahí, cuando mido E, me tiene que medir 5 centímetros.
¿sí? Si yo hice 100 kilonewton en un centímetro. O sea, acá me tiene que medir 5 centímetros. Y este son 290 grados. ¿Y acá cuánto me había dado? ¿Qué ángulo me dio? 293. Bueno, ahí está. Estoy en el orden de ese que decía del error que cometí. ¿Se entiende? Que esto yo lo puedo hacer por los 2 métodos y me tiene que dar bien. Por último, otro de los ejercicios que dieron eran que tenían que descomponer esta fuerza en 2 direcciones. ¿Sí? Bueno, algunos lo hicieron, otros ni lo intentaron, algunos lo hicieron bien. Si esta fuerza es de 150, yo tengo que sumar la fuerza C más la fuerza T y me tiene que dar 150. O sea, es al revés. Hay un video que dio Paulo que está muy bien explicado. ¿Sí? Si a mí me dan C y T, calculo la resultante. Y decía, voy para allá. Si me dan la resultante y tengo que calcular C y T, es que estoy descomponiendo. Compongo y descompongo. ¿Cómo hago? Bueno, como estas fuerzas están a 90 grados, podría yo decir que la tangente de 30, que es 150 sobre C, y me da C. Y después podría decir que el seno de 30 es 150 sobre T, y calculo T. ¿Sí? Esos son los módulos de las componentes de esas fuerzas. Le llama compresión y tracción. ¿Por qué? Porque este alambre está traccionando a este puntal. ¿Sí? Y este puntal está comprimido y este está traccionado. Por eso le llamo tracción y compresión. Bien. Bien. Para terminar este tema y ya la semana que viene empezar con equilibrio, hacemos la actividad. Acá no es 1, acá es 3. Perdón, actividad número 3, que está en el Classroom. Dice, dado el siguiente sistema de fuerzas concurrentes, calcular el vector resultante por el método gráfico del polígono vectorial, por el método analítico del teorema de las proyecciones, comparar los resultados. ¿Sí? Bien. ¿Cómo representarían 90 grados? A ver si se entendió cómo representa, porque si representamos mal nos va a dar todo mal. ¿Cómo sería 90 grados? Igual a Y, o sea, positivo. ¿Cómo lo escucho? O sea, como igual al eje Y. Eso. Sí. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, profe. Profe, igual no terminé de entender el ejercicio 3. O sea, ¿por qué la componente es de 100? O sea, claro, no. Preguntaba que no. O sea, sí. Entiendo por qué hace fuerza, o sea, porque uno hace compresión y otro tracción, pero pareciera que 150 kilonewtons y C son componentes de T. No sé si se entiende. No, porque mira, la componente, O sea, si yo sumo C y 150 me daría esto. sí, daría casi lo más. O sea, No, el otro ángulo de él. me daría esto. Si yo sumo Claro. C y T, no me da esto. Claro, eso lo entiendo. Pero, espera, quiero ver. A ver. No entiendo lo que vos. Si vos tenés estoy confundido. C es para allá y T es para acá. Así. Entonces, vamos a borrarlo. Para. C es para. Vamos a hacerlo más chiquito. C es así. Y T es así. Ahí, ¿no? Entonces yo hago la regla del paralelogramo. Entonces hago una paralela a esta. Claro. Y una paralela a esta. ¿Qué me queda? Claro, sí. Así, bueno, me quedaría así. Eso sería 150. Claro, listo. Está, cuidado con eso de... Bien. Entonces, ustedes me dicen que la de 90 sería para arriba. Ahí. ¿Qué escala les parece que pueden usar acá? Para que quede bien, para hacer el trabajo. ¿Qué escala usarían? Me parece centímetro, 10 newton. Y me van a dar F2, me va a dar 20 centímetros, ¿no es mucho? 1 centímetro, 50 20 newton, 1 newtons. centímetro.
Bien, me gusta 50 newton un centímetro, porque 100 me parece medio chiquito, porque va a quedar 1, 1,5 y 2 y me parece medio chico. Entonces, háganlo en escala, 50 newton un centímetro. Por lo tanto, esta tendría 2 centímetros. 330, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto. En el cuarto, sería acá, ahí. ¿Y 210? En el tercero. Ahí. Ustedes tienen que hacer esto, chicos. Poner el transportador así y marcar como estoy marcando yo. Bien. Pregunto. ¿Cuánto vale F1X? Cuando lo haga el analítico, ¿cuánto vale F1X? ¿Y cuánto vale F1Y? Sin hacer ninguna cuenta con la calculadora. En I0. ¿En I0 o en X0? En X. En X0. No tiene la fuerza al estar así, al estar para arriba, ¿sí? No tiene componente en X. Esto se va a ver mejor. ¿Sí? No tiene componente en X, tiene componente en Y. Y es paralela al eje Y. Por lo tanto, F1Y es 100 newton y F1X es 0. Si lo hago con la calculadora, me voy a dar cuenta que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces, cuando haga 100 por 0, 0, 100 por 1, 100. Y me va a dar. Pero si lo chequeo viéndolo ahí y me doy cuenta que no tiene componente en el eje X, porque está paralelo al eje Y. Lo mismo si la fuerza está fuera de 0 grados. Si la fuerza es de 0 grados, ¿cuánto vale F1Y? 0. ¿Cuánto vale F1X? F1. La fuerza F2, esta fuerza F2, esa fuerza F2. F2X y F2Y, ¿son positivas o negativas? F2X y F2Y, ¿cómo serán? Uno es positivo y el otro es negativo, profe, ¿puede ser? Bien, ¿cuál es positiva y cuál es negativa? Negativa es la del lado X, podría ser. X. La Y. cuadrante 2. Estoy hablando de O la sea, fuerza 2. X queda positivo y Y negativo. A mí me gustó más. O sea, esta es la X. ¿La X es positiva o negativa? Y esta es la Y. La X es positiva o negativa. Fíjense, ¿cómo es este sentido con respecto a este? Positivo. Positivo. ¿Y este? ¿Cómo es este con respecto a este del eje? Negativo. Negativo, bien. Con respecto a F3. La borré. F3 la voy a dibujar de nuevo. F3 era 210. 210. Ahí. F3X y F3Y, ¿son positivas o negativas? Son las dos negativas, profe. Son las dos negativas. Bien, porque en el tercero, ¿cuál era positivo? En el tercer cuadrante, ¿cuál era positivo? El coseno. ¿Coseno empieza con T? No, nada que ver. Tangente. La tangente positiva, por lo tanto el seno y el coseno son negativos los dos. ¿Se dan cuenta? Bien. Sí. Bueno. Si yo, ahí eso me va a dar la pauta, entonces, cuando me da más o menos, si está bien o no. Esta es F1 y esta es F3. Cuando hago el gráfico, fíjense, porque es un error muy común. F1 va para arriba, entonces dibujo F1 para arriba, de 2 centímetros. Bien. F2 es esta que está acá. No la hacen para allá arriba, sino para abajo, así. ¿Se entiende? Ahí. ¿De cuánto? De 4 centímetros, más grande. Y F3 es para allá, entonces F3 va a ser por acá. Ahí. La resultante va a ser de acá, no sé si están así, hasta ahí. Bueno. Bueno, listo. Con eso doy por